Hoy vamos a hablar sobre... ¿Se ven? Para ¿Se ven empezar. las diapositivas? Sí se ve, ¿no? Sí. Ya. Sí, sí se ve, sí se ve. Se llama hoy el deber de un centinela, atalaya. Mm. No sé si han escuchado hablar alguna vez, si saben lo que es un ¿Sabe lo que centinela. significa o qué significa un ¿Qué ser? centinela? ¿Saben lo que es o no? ¿Un ser qué? Centinela. Centinela, todo junto. Un centinela es como un ¿Es vigilante. como un guardia? Eso. Exacto. Ahí Ajá. dice, ¿no? El centinela es una atalaya, un guarda, dice, un guardia. El centinela es un atalaya o un guarda. No duerme. Es vigilante todo el tiempo, con sus ojos bien abiertos, mirando al horizonte. Su función es avisar y prevenir a los demás de algún peligro o algún evento. El atalaya usa un shofar para dar aviso y realizar anuncios. ¿Cuál es el shofar? El shofar viene a ser este de acá. ¿Lo ven? Como una cornetita Una ahí. cornetita. ¿Lo ven? Ese hombre es un centinela, es Este una es un persona centinela. que está en lo alto, que anuncia que algo va a pasar, ¿no? Y cómo lo hace también a través de esa cornetita, ¿no? Una vez que toca esa corneta, todo el mundo sabe que algo está por pasar, ¿no? En los tiempos de la antigüedad, ¿no? En la época de, ¿cómo es? Del Antiguo Testamento, se usaba bastante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchas guerras, se peleaban un pueblo contra otro, entonces había una persona que estaba en lo alto de la ciudad, ¿no? Que anunciaba, ese era su trabajo, anunciar que algo iba a pasar. Algo malo iba a pasar, ¿no? Ajá, exactamente. Pero estaba así en una torre alto y Ujú. su barricada está parada ahí mirando hacia el horizonte. Exacto. Es como lo que hoy vemos algún vigilante que está por ahí en algún lugar, ¿no? Que son los que están atentos a todo lo que pasa, ¿no? Ah, no, no importa, Stephanie. Hola, No, está bien, Stephanie. sí, ¿Quién estamos más vino? A ver. empezando. ¿Quién más? Persona. Gracias. No hay Recién problema, sí, estamos empezamos. empezando. Estábamos hablando con las chicas de que la semana pasada habíamos hablado sobre el agradecimiento, habíamos hecho una listita de las cosas que uno debería agradecer. Que a veces, ¡Lloré! y es Yo, listo. Roselito, también, gracias también. Así que te animamos a que la semana que viene hemos hecho una listita así en una hojita de las cosas por las cuales uno está agradecido a Dios, ¿no? Por ejemplo, decían las chicas, Okay. por ejemplo, no nos damos cuenta a veces de que nos levantamos y estamos vivos y respiramos. O sea, yo no estoy diciendo, tengo que respirar, simplemente respiro, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios quiere que todavía siga viva, ¿no? Entonces doy gracias a Dios porque tengo vida, porque respiro, por la familia que tengo, porque tengo un plato de comida. Todas esas cositas vamos a ir anotando y después vamos a ir compartiendo la semana que viene, ¿sí? Ok. Y ahora empezamos con este estudio, con este tema que se llama el deber de un centinela. Bueno, vamos a seguir. Pero me explicamos para que no entiendan lo que es centinela. ¿Alcanzaste a escuchar más o menos lo que era un centinela, Stephanie? No, perdón, es que ahí recién iba conectando mi audio. Bueno, Ah, ya hablemos- le digo, yo puedo leer. A ver. Roselito, a ver. ¿Qué es un centinela? Atento, Stephanie. Atento, Stephanie. Ok. Es un atalaya, un guardia, no duerme. Es vigilante todo el tiempo, con sus ojos bien abiertos, mirando el horizonte. Su función es avisar y prevenir a los demás de algún peligro o algún evento. El atalaya usa un sofá para Shofar. dar aviso creo. y realizar anuncios. Ahora sí. Este hombre estaba, como veíamos ahí, en lo alto. Tipo en los barcos, como antes supuestamente los piratas así decían como que ya hay tierra. En la parte de arriba del barco había un Sí. marinero que miraba hacia el horizonte. Ese mismo es este tipo que está aquí, Este centinela. como centinela, ¿no? Que está mirando hacia el horizonte siempre. Y como dice ahí, su función era avisar y prevenir a los demás de algún peligro o algún evento. El atalaya usa un shofar para dar aviso y realizar anuncios. Este es como una cornetita. El shofar es este de acá, le decíamos. La cornetita. Como un tipo de cornetita. Con esto, cuando veía algo malo Sería que venía, como el vigía. exacto. Cuando veía que algo venía al fondo, algo malo venía, tocaba shofar, avisaba a los que estaban dentro de ¿cómo se dice? Dentro de la fortaleza que estaba, ¿no? Avisaba a los demás para que los demás se previnieran y tomaran precauciones, ¿no? Ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con nosotros, ¿no? ¿Qué tendrá que ver este
centinela con nosotros. ¿Tendremos algún parecido? ¿Tendremos alguna función que tengamos que hacer igual que ellos? Vamos a ver, ¿eh? Pásala. No, a ver, vamos a ver la primera diapositiva. Vamos a ver qué es. Un atalaya. Un atalaya es un vigía o un centinela encargado de anunciar en caso de que llegue el enemigo. Dice que Dios nos llama a todos para que seamos atalayas y que anunciemos la palabra de Dios. Acá vemos que sí tenemos algo en común, ¿no? Que al igual que en ese tiempo, el centinela estaba encargado de anunciar casos, en caso de que llegue el enemigo, dice que Dios nos llama a ser igual a nosotros, ¿no? Tenemos que ser centinelas, ¿no? Y vamos a ver un pasaje en la Biblia, ¿no? Está en Isaías 33, del versículo 3 al 9. En la traducción en lenguaje actual dice, ese vigilante tiene la obligación de tocar la trompeta. Si ve que el ejército enemigo se acerca, si alguien escucha la trompeta, pero no le hace caso, y los enemigos lo matan, esa persona es culpable de su propia muerte. Si hubiera hecho caso de la advertencia, se habría salvado. Ahí vemos, era lo que hablábamos, ¿no? Tiene la obligación, eso está en la Biblia, tiene la obligación de tocar la trompeta, dice, cada vez que ve al ejército enemigo acercarse, ¿no? Todos pueden escuchar esa trompeta, pero si lo hacen caso, si hacen caso a la advertencia, se iban a salvar, ¿no? Pero dice que también puede suceder que el vigilante vea que se acerca al enemigo y no toque la trompeta, ¿no? Dice que en tal caso, si el enemigo llega y mata a alguien, dice que esa persona morirá por causa de su pecado. Pero dice el Señor, yo le pediré cuentas de esa muerte al vigilante. Esa es la tarea del vigilante. Si él no lo hace, Dios le va a pedir cuenta a ese vigilante, ¿no? Por la muerte de una persona, ¿no? Y ahora dice el Señor, yo te elijo como mi vigilante, oficial ante los israelitas. Si me oyes sentenciar a muerte a algún malvado, y tú no le adviertes que debe cambiar su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré a ti cuenta de su muerte. Por el contrario, si le adviertes que debes cambiar su mala conducta y no te hace caso, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero tú salvarás tu vida. Al principio decíamos, ¿qué tiene que ver este centinela con nosotros, no? ¿En qué se parecen? En esto se parece, porque el Señor nos tiene a nosotros como vigilantes oficiales ante las demás personas, ¿no? Si yo que estoy aprendiendo de Dios, sé que Dios perdona mis pecados, que Dios me salva a mí, pero yo me lo guardo para mí y no se lo comento a otra persona, el Señor me va a pedir cuentas a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona se va a perder, no va a estar con el Señor. Ahí está la semejanza en lo que nos parecemos nosotros con un centinela, ¿no? Nosotros venimos a ser este centinela para nuestra casa, para nuestro barrio, para nuestra escuela, ¿no? Ustedes son. Pero si nosotros anunciamos ese peligro que viene, ¿no? Anunciamos a las personas que no conocen y esa persona escucha y no nos hace caso, ya no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad del que nosotros le hablamos. ¿Se entiende? Vamos a seguir. ¿Qué más dice? A través de la palabra, hoy tenemos el mismo mandato que tenían los discípulos de Jesús. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De cualquier manera que Jesucristo utilice para mandarnos a sus atalayas, el deber que asumimos es el mismo, anunciar la palabra de salvación, escuchen o no nos escuchen. Nuestro deber es anunciar la palabra de Dios, nos escuchen o no, pero ese es mi deber, eso es lo que yo tengo que hacer y lo que Dios me manda que haga, ¿no? Lo mismo que le ha mandado a los discípulos cuando él se elevó, ¿no? Al cielo. Dejó esa tarea. Nos dejó esa tarea. Le dejó a los discípulos y a la vez eso es lo que sigue hasta hoy día para nosotros, ¿no? Y anunciamos la palabra de Dios, como dice, ¿no? Anunciar la palabra de salvación, escuchen o no nos escuchen. A veces no nos van a escuchar como no nos van a escuchar, pero nuestra responsabilidad es anunciar siempre la palabra de salvación que el Señor Jesucristo nos dejó. Vamos a seguir. Ellos son muy rebeldes, pero tú no seas como ellos, dice el Señor. Al contrario, obedece siempre todo lo que yo te ordene. En Ezequiel 2:7.
Dice, el no anunciar la palabra de Dios nos convierte en rebeldes. El ser obedientes al mandato de Jesucristo nos hace dignos de contar con su presencia hasta el fin del mundo. En Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Contar con la presencia de Jesús significa tener un respaldo total. A veces nosotros creemos que, ¿qué le puedo decir yo a la otra persona? ¿Qué le puedo? O sea, no me salen las palabras, o no sé qué decirles, ¿no? Pero nosotros tenemos que acordarnos esto, que ¿quién nos respalda a nosotros, no? El Señor Jesús. Una vez que ustedes rompan con esto de no poder a otro decirle que Jesús los ama, que ha venido a esta tierra, que ha muerto, que en esta cruz por nosotros, para nuestra salvación, cuando ustedes empiecen a hablar, mismo le van a salir las palabras solitas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos respalda el Señor Jesús, ¿no? Así que nuestro deber, como dice, es clamar a voz en cuello, ¿no? ¿Qué cosa? Que Jesús es mi Salvador, ¿no? Exacto. Y él mismo nos va a respaldar, como dice ahí, ¿no? Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero continuamos, dice, los que llevamos las buenas nuevas del Evangelio somos tan importantes como un médico cirujano. Muchos no lo pueden ver, no pueden creer, perdón, ya que argumentan que el médico se quemó las pestañas estudiando mucho. Pero la razón es muy sencilla. El médico cirujano tiene en sus manos la vida de una persona. Es decir, si se equivoca, lo único que provoca es la muerte física de ella. En cambio, si nosotros nos equivocamos y enseñamos mentiras, las personas que están a nuestro cargo podrían morir, no de manera física, sino algo peor. Su muerte sería espiritual y la condenación sería para siempre. Si nosotros, los llamados cristianos, no anunciamos la verdad y esa persona a quien discipulamos se condena, Dios nos hace responsables a nosotros. En este caso, ¿no? Dice que nos parecemos a un cirujano, ¿no? El cirujano salva vidas, ¿no? Pero la vida física, ¿no? Muchas veces cuando los que han pasado por tener un ser familiar, un familiar, como es que tiene que operarse o estar en manos de un médico, uno confía en los médicos que lo va a salvar, ¿no? Que se va a sanar. Pero si no pasa así, se muere esta persona, ¿no? Pero la misma responsabilidad tiene el cristiano, nada más que la muerte no sería física, sino espiritual, ¿no? Si yo no le hablo a mi amigo o a los más cercanos, los que tengo, de que hay un Cristo que vive, que salva, esa persona se va a morir, espiritualmente hablando, ¿no? Y la condenación la llevaríamos nosotros, ¿no? Somos igual en ese sentido con un doctor, a diferencia de que el doctor se le muere una persona, es físico, ¿no? Pero nosotros espiritual, ¿no? Dice, somos llamados los cristianos a anunciar la verdad, dice, y esa verdad es a quien discipulamos, ¿no? A quien hablamos nosotros. Esto nos hace responsables. En este caso, somos más responsables Ricardo y yo, porque estamos dando la palabra a ustedes, ¿no? Y Dios nos va a pedir cuenta a nosotros dos, por ustedes, por la vida de ustedes. Si ustedes han entendido, si han recibido a Cristo y todo, y esto, ¿no? Dice Ezequiel 33:8, yo te he elegido como mi vigilante, oficial entre los israelitas. Si me oyes sentenciar a muerte a algún malvado, y tú no le adviertes que debe cambiar su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré a ti cuenta de su muerte. Si nosotros hablamos, salvamos nuestra vida y la de los demás. Por el contrario, si le adviertes que debe cambiar su mala conducta y no te hace caso, ese malvado morirá por causa de su pecado. Claro. Pero tú salvarás tu vida. Esto es lo que dice el Señor, ¿no? ¿No? Nosotros somos vigilantes, ¿no? Ah, qué bien. Qué bueno, gloria a Dios. Qué bien. Nos alegramos, Stefan. Sí. Qué bueno, porque esto es lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros, ¿no? Hablar de Él, de Jesús, ¿no? De un Dios que está vivo. Muchas veces creemos que Dios, o nos han hecho creer, ¿no? Que Dios está en una cruz, ahí crucificado. No, Cristo murió en una cruz, pero Él no se quedó en esa cruz, ¿no? Sino que se fue al cielo, resucitó y va a volver otra vez, ¿no? Este es el Jesús que nosotros tenemos que predicar, a quien debemos predicarle, a todos los que están cerca, que queremos que el día de mañana, como hablábamos una vez, el día que nos muramos, podamos encontrarlos otra vez allá, ¿no? Dice,
Dios no quiere la muerte del pecador. Claro. Jesucristo ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ojo, con esto hay que tener bastante cuidado, porque muchas veces nos meten en una bolsa de decir, ustedes no quieren a los gays, ustedes son homofóbicos, por decir una cosa, ¿no? Pero en verdad no, nosotros amamos a la persona. Lo que no amamos O Jesús ama el el acto, pecado. ¿no? Ajá. Dios lo ama a él como persona, pero aborrece el pecado que comete, ¿no? Porque, bueno, porque en la Biblia dice no te acostarás hombres con hombre, ¿no? Lo dice Dios, lo puso como regla, ¿no? Mujer Entonces, con mujer, ni hombre con hombre. claro, entonces, por eso, ¿se está quedando sin tiempo? ¿Por qué? Bueno, entonces dice, de mi parte, a ver, sí. Que yo no quiero que muera la gente malvada, dice, lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan, dice, israelita, cambien su mala conducta, dejen de hacer lo malo y no morirán. Esto nos dice el Señor a nosotros también, ¿no? Yo los amo, pero no amo la mala conducta que a veces tienen. Yo lo que quiero es que ustedes dejen de hacer eso malo para que puedan vivir, ¿no? El ser cristiano por mucho tiempo no nos garantiza salvación, al igual que si alguien es pecador por mucho tiempo, esto no significa que ya esté condenado. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo tener todos mis años de cristiano, yo haberlo conocido desde chiquita, de hecho yo lo he conocido a Dios desde chica, ¿no? Pero esto no me hace ser a mí, como es, no me garantiza la salvación, solo me garantiza mi salvación cuando yo abrí mi corazón a Dios y le dije que quiero que Él entre en mi vida, ¿no? Solamente eso me garantiza mi salvación, que yo un día lo acepté como Señor y Salvador, ¿no? Puedo tener muchos años en la iglesia y no ser un buen cristiano también, ¿no? Lo mismo que un pecador. Dice que no toda su vida, o sea, puede ser un pecador toda su vida, pero si se arrepintió en el último momento, seguro que se va con el Señor, ¿no? ¿No crees? No. Ah, ya. ¿Seguimos? Sí. Dice, muchas veces hablar la palabra de Dios traerá enemistad y aborrecimiento a los mensajeros, pero nuestro deber es agradar a aquel que nos llamó y nos ha dado la comisión de llevar su mensaje. Ahora resulta que, por decirles la verdad, me he hecho enemigo de ustedes. Comprenderemos que ser portadores de la verdad tiene precio. Esto es muy cierto, ¿no? Esto de llevar la palabra de Dios muchas veces me va a traer enemistad con otras personas, porque muchas personas no quieren saber de Dios y entonces no van a querer estar con nosotros, pero nosotros tenemos que saber con quién queremos estar, a quién le estamos haciendo caso, ¿no? Yo prefiero llevarme bien con el Señor, con Dios, y no llevarme bien con las personas, ¿no? Que no quieran saber nada de Dios, ¿no? Y siempre tenemos que tener en cuenta que el ser portadores de la palabra de Dios va a tener un precio, ¿no? Y el precio muchas veces puede ser de que nos sintamos solos, de que nos dejen de lado, de que muchas veces no quieran estar con nosotros, sino que nos empiecen a tener como la otra vez que hablamos, ¿no? Como los santitos, empezar a decir un montón de cosas, ¿no? Va a tener su precio. Incluso hay gente que hasta pierde la vida por llevar el mensaje, ¿no? Hay muchas personas que van a hacer, que son misioneros, que van a lugares donde los matan. ¿Por qué? Porque llevan la palabra de Dios. Nosotros, gracias a Dios, estamos en un país libre, que podemos hablar de Dios y nadie nos va a venir a matar, ¿no? Tanto acá como en Argentina. Somos libres, podemos hablar de Dios, pero hay muchas personas que viven en otros países que no pueden hablar de Dios, los matan si hablan, ¿no? Nosotros tenemos esa ventaja, gracias a Dios podemos hablar de Él con libertad, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué países sucede eso? Y por ejemplo en los países musulmanes pasa eso, en China pasa eso también, no quieren, no sé cómo es, están muy metidos en lo que es su religión y no permiten, y a veces se hacen reuniones a escondidas, en casitas donde nadie se entere, ¿no? Los misioneros, la gente va hasta esos lugares, que a veces son pueblitos bien pequeñitos, ¿no? Van y tienen reuniones a escondidas sin que nadie se entere, porque si se enteran los matan, porque ellos quieren que ahí se hable de la religión que ellos tienen, ¿no? La religión musulmana, los chinos que son comunistas y otras cosas, ¿no? Esos son algunos países, pero que sí llega la palabra, pero tiene un precio, ¿no? Y se valora que estos misioneros puedan ir, ¿no? Que haya gente que vaya, que predique la Biblia en esos lugares, ¿no?
Muchas Ah, veces también, por ejemplo, a comunidades en África, que son ahí donde están los indígenas, esto que por ahí, o sea, no, tienen ellos sus dioses y los matan a los cristianos, ¿no? Porque ellos ya tienen sus dioses y no quieren que hable de otra, ¿cómo es? De otro Dios, que no sean los que ellos tienen, ¿no? Sí, hay, a ver, ¿qué más? Dice, identificarse como mensajero de Dios tiene una gran responsabilidad, ya que tiene que ver con la salvación de los hombres. De la fidelidad de nuestro mensaje puede haber salvación o extravío de los oyentes. Dice, si nosotros nos identificamos como mensajero de Dios, dice que tiene una gran responsabilidad. Pero si nosotros ¿Cuál es nuestra responsabilidad, no? Que la otra persona conozca de Dios. Esa es mi responsabilidad. Una vez que yo me identifico como mensajero, que yo diga, o sea, yo no voy a ir, voy a decir, ¿no? A una persona, yo soy un mensajero de Dios, porque me van a ver medio raro, ¿no? Pero siempre se dan oportunidades para hablar con una persona, ¿no? Cuando empieza uno una conversación, empieza, qué lindo día, ¿no? Hoy, y uno dice, sí, te puede decir la otra persona, bueno, es un día que Dios, ¿no? Dios me ha regalado un día de sol. En estos días fríos que hace, Dios nos regala un día de sol. Y ahí empezamos una conversación. Y ahí decidí, yo creo en un Dios que, ¿no? Que hoy me regala un bonito día. ¿Usted conoce de Dios? No. Ah, bueno, entonces le puedo comentar que yo creo en Dios, que vino a la tierra, que murió en la cruz, que me salvó de mis pecados, que va a volver. ¿Usted quisiera conocerlo? Ahí empezamos a conversar con la persona, ¿no? Y le presentamos a este Dios que nosotras creemos y a quien amamos y a quien servimos, ¿no? Con poquitas palabras, con nuestra forma de hablar, ¿no? Y nos empezamos a identificar con el Señor, ¿no? Pero dice, de la fidelidad de nuestro Padre, y esto puede traer salvación o extravío, ¿no? O sea, en el sentido de que o la persona se salva o no quiere saber nada. Muchas veces puedo hablar de Dios y esta persona dice, no, 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 porque yo ya tengo mis creencias, tengo mi religión y me quedo con esto, ¿no? Entonces ahí uno no dice nada, está bien, ¿no? No me voy a poner a discutir con la persona de que si yo creo en Dios y usted no, no, simplemente no quiere, no quiere. El Señor no nos manda a discutir, no nos manda a pelearnos con la otra persona porque no cree lo mismo que nosotros. Simplemente nosotros nos retiramos, oramos por esa persona, más si es un familiar, un amigo de nosotros, ¿no? Por eso dice la filial de nuestro mensaje puede haber salvación o extravío de los oyentes. Claro, ya no depende de nosotros que no quiera saber de Dios una persona, ¿no? A veces inclusive si son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, primos, ya no nos corresponde a nosotros, ¿no? Nosotros lo único que tenemos que hacer es hablar de Dios nada más, ¿no? Dice, hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Dice, muchos pueden desear tener multitudes escuchando mensajes, pero ¿están conscientes que han de dar cuenta por cada uno de ellos? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, dice que no debemos de tratar de ser todos maestros, esto lo dice Santiago, es un libro en la Biblia que está en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice, pues bien sabemos que Dios juzgará más estrictamente a ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Yo, como yo sé de las cosas de Dios, yo hablo con soberbia con la persona y le digo, no, yo tengo que ser humilde, ¿no? Tratar de hablarle lo mejor que la otra persona pueda entender. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar estas cosas. En este caso, nos va a juzgar, como le decíamos hoy, más a Ricardo y a mí, porque somos los que estamos guiando este grupo, y nos va a pedir cuenta por cada uno. ¿Qué hemos hecho con Ori? ¿Qué hemos hecho con Stephanie? Con Cielito, con Lidia, con Nicole, no sé qué más está conectado, con Adriano, no sé qué más está conectado ahí. Nos va a pedir cuenta de cada uno, ¿no? ¿Qué hemos hecho con cada uno de ustedes? ¿Los hemos guiado bien? ¿Los hemos guiado mal? ¿Nos hemos preocupado por ustedes? ¿Hemos orado por ustedes o no? Esto nos va a pedir Dios a nosotros. Cuando ustedes aprendan y lleven a otros la palabra de Dios, Dios les va a pedir cuenta a ustedes de qué han hecho ustedes con las personas que han hablado de, ¿cómo es?
que han hablado de Dios, ¿no? Vamos a seguir. ¿Por qué se corta? A ver. Vamos a ver. Notemos la disposición de ir sin ser enviados por Dios. Jeremías 23, 21, 22. Estos profetas salen a predicar, aunque yo no los he enviado, ni les he dado ningún mensaje. Si hubieran estado en mi presencia, habrían anunciado mi mensaje. Habrían invitado a mi pueblo a dejar su mala conducta. Ojo, porque hay gente que es enviado sin que Dios los envíe. Van porque quieren, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, dice, porque a veces Dios no respalda estas cosas. Cuando decimos que, como es, que mandan a misioneros, a misionar a otros lados, es porque Dios ha tocado el corazón de esta persona para hacer. Pero si Dios no los toca, ojo con esto, ¿no?